toda la querida hermandad, amigos, que en este día están junto a nosotros por estos medios, así en su casa, y nosotros llegando hasta ustedes con una palabra de Dios para seguir alimentándonos, fortaleciéndonos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos ayuda a comprender los propósitos de Dios, a entender el poder de Dios, la gracia que está y que se derrama sobre todos aquellos que creemos en su nombre. Dios bendiga a todos los que en este día han sintonizado la radio, por internet, por Facebook, por YouTube y otros medios que salimos al aire para estar ahí con ustedes. Gracias a Dios por un día más. Un día más de vida, un día más donde Dios nos ha colmado de favores y misericordias. Y quiero compartir algo que hasta el día de hoy pareciera todavía hay quienes no comprenden el poder de Dios, no entienden que Jesús tiene todo poder. Y vamos a ver en la Escritura, en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 4, muy conocida esta Escritura, he meditado mucho en ella siempre, y cada vez que la miro hay algo glorioso y nuevo para aprender y fortalecernos con esta palabra. Capítulo 4 de San Marcos, el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Si usted está con su cuaderno ahí, atento a esta palabra, puede subrayar, pasemos al otro lado. Esto es lo que Jesús les habló a sus discípulos que estaban en la barca. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Quiero hacer un paréntesis aquí para más o menos tener una idea de lo que era una barca de aquellos tiempos. Según hallazgos arqueológicos y estudios de aquel tiempo, una barca más o menos tenía unos 8 metros de largo, por 2 metros y algunos centímetros de ancho y 1,20 metros de profundidad, ¿no es cierto? Así que era algo bastante, llevándolo a este tiempo, algo bastante endeble, ¿no es cierto? De madera y de otros materiales. Y Jesús entró con sus discípulos a la barca con aquellas palabras, pasemos al otro lado. Pero se levantó mientras estaban navegando para llegar al lugar donde Jesús les había dicho. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Realmente aquellos hombres estarían acostumbrados a estas situaciones. Eran muchos de ellos hombres pescadores que sabían el oficio, conocían y seguramente habrían tenido tantas de estas, ¿no? De estas situaciones. Pero pareciera que esta era más brava y más difícil que todas, porque los inquietó de tal manera que al ver que se anegaba se llenaba de agua la barca, ¿no es cierto?, para al fin hundirse, y él, hablando de Jesús, estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de la barca, ¿no? La proa es la parte de adelante, pero en la popa él estaba sentado en la parte, acostado, durmiendo sobre un cabezal en la parte de atrás, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
En otras palabras, traduciendo a cualquiera de nosotros que pudiéramos tener una expresión: Señor, nos estamos hundiendo, ¿qué pasa? No estás para ayudarnos. Tú duermes tranquilamente y estamos por sucumbir aquí en medio de este mar, de este lago. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? Dice. No, le dijo Jesús: ¿cómo no tienen fe ustedes? Llevándolo a nuestro léxico, ¿no es cierto? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No comprendían, no entendían el poder del Señor sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Sobre los elementos naturales que al fin y al cabo Jesús mismo había creado, ¿no es cierto? Porque todo fue creado, como dice la Escritura, fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Él tiene pleno dominio de lo que tiene que ver con, en este caso, con todo lo que es parte de la naturaleza, los vientos, el agua, las olas y todo lo demás. Ahora, qué pronto olvidamos, la mayoría, de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos ha dado y nos ha hecho sentir en nuestro corazón cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Y aquí Jesús les dijo: tenemos que llegar, vamos a ir a la otra orilla, ¿no es cierto? Pero, claro, en el momento de lucha, de dificultad, parece que olvidamos que Dios tiene un propósito, que Dios tiene algo que cumplir en nuestras vidas y que nosotros tenemos también un trabajo que cumplir para Dios. Nos olvidamos del propósito de Dios. Porque estas palabras, si ellos hubieran entendido el poder de Dios, hubieran realmente entendido, por eso dije al principio, no entendían el poder de Jesús. Hubieran entendido el poder del Señor, no hubieran estado tan amedrentados, con tanto miedo, con tanta desesperación, en medio de la lucha de aquel bravo, ¿no es cierto?, lugar donde estaban navegando. Todos los que tienen un propósito de Dios y los que han sido llamados y están caminando con el Señor, porque esto es importante. Cuando Jesús les dijo: pasemos al otro lado, Él estaba involucrándose, ¿no es cierto?, con Él, navegar con ellos. No es que dijo: bueno, vayan hasta la otra orilla. Él le dijo: pasemos, vamos. Por lo tanto, tenemos que entender esto, que aunque estemos con el Señor y caminemos rumbo al propósito de Dios, siempre habrá alguna tormenta que va a sacudir en nuestras vidas en algún momento. Pero tenemos que tener la firme confianza, la seguridad de nuestras vidas, de que Él está con nosotros. Y como dice en otra parte de las Escrituras, Él no se duerme, el que guarda a Israel. No, Dios no se duerme, quiere decir que no. Está siempre atento, como está en otra parte de la Escritura, sus ojos atentos, su mirada atento a nuestras vidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno de los que quizás están escuchando, y algunos tienen un propósito de Dios, no abandone el propósito de Dios, no se deje llevar por los temores, los miedos y dificultades que acontecen. Sepa que si el Señor dijo que va a cumplir un propósito, llegar a un lugar, porque al fin y al cabo Él le dijo: bueno, vamos a pasar, no le dijo: bueno, vayan y arréglense como puedan, yo voy a estar con ustedes, vamos. Claro, Él iba tranquilo, como hijo de Dios, el poder que Él tenía, Él iba tranquilo, estaba durmiendo, quizás cansado también, porque era hombre, cansado de todo el día, un trajín bastante bravo y malo que le esperaba también al otro día de trabajo, y estaba ahí acostado, durmiendo, pero se levantó
tranquilo nomás, como aquel que tiene todo poder y autoridad, que lo tenía, por supuesto, e hizo callar el mar, ¿no? Enmudece, le dijo, al viento, al mar, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Claro, en otras palabras, solucionó el problema, ¿no es cierto? Todos tranquilos, otra vez, navegando, pero el reproche estuvo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Aunque no es un reproche, pero le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué pasa? ¿No tienen fe? ¿Ustedes no están creyendo? ¿No han creído? ¿Dónde está la fe? Porque es cierto que a veces, cuando todo va bien, pareciera como que somos los campeones de la fe, ¿no? Pero cuando de repente acontecen situaciones adversas como esta, por ahí hacemos agua nosotros, no la barca. Pero Dios nos ayude a entender que Jesús tiene todo poder sobre la naturaleza. Otra de las cosas que no comprendían también en Marcos capítulo 2, versículo 7, otra de las cosas que no comprendían era que Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Fíjese lo que dice. ¿Por qué habla este así? Él había perdonado, tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. En el versículo 7 le dice, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que sus discípulos en aquel momento no entendieron que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, y aquí no entendían que Él tiene poder para perdonar los pecados. Que Dios nos ayude. Debemos entender esto, queridos hermanos y amigos, para estar seguros y saber con quién estamos caminando. ¿No es cierto? No estamos en una religión creada por los hombres. Estamos en el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y cuando estamos en Jesús, la Biblia es clara, Él está con nosotros. Y debemos conocer su poder para situaciones que tienen que ver con la naturaleza y situaciones que tienen que ver con esto ahora de el poder de perdonar o para perdonar los pecados de las personas. Así que Jesús tenemos que comprender esto, entenderlo. Él tiene poder sobre toda la naturaleza, puede callar el mar, el viento. También tiene poder para perdonar los pecados. También tiene poder para perdonar, para sanar los enfermos. Capítulo 2 de Marcos también, versículo ahí mismo donde estamos mirando, cuando se levantó el paralítico, levántate, versículo 11, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un desconocimiento, no comprendían, no entendían que también el Señor que calma la mar, como hay un cántico tan hermoso, que calma la mar, los vientos, Jesús el mismo que perdona pecados y también el que sana las enfermedades. En Marcos 8:4 también cuando en la alimentación de los 4.000 Jesús se apiada de ellos, no tenían que comer. Jesús amó a sus discípulos y les dijo, versículo 1, el versículo 2 dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo
y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alimentar a alguien? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Desconocían ese poder glorioso de la multiplicación, que después más te sigue leyendo y lo ve, ¿no es cierto? Desconocían ese poder glorioso de Jesús para multiplicar los alimentos, en este caso, los panes y los peces. Jesús tiene el poder para hacerlo. Así que Jesús tiene el poder para calmar los vientos, para perdonar pecados. ¿Está escuchando? Seguro que sí. Para sanar los enfermos, para dar de comer también a la multitud. También Jesús, en aquel tiempo, estoy hablando de cómo desconocían el poder de Dios. Ojalá que no pase entre nosotros esto. Capítulo 9 de Marcos ahora. Vemos el poder de echar fuera a los demonios. Versículo 22, Marcos 9, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Desconocían también que Jesús tenía poder para echar fuera los demonios. Los demonios. Capítulo Marcos también, capítulo 11, Marcos 11. Acerca de cuando Jesús maldijo la higuera, se seca. Versículo 20 dice: pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Como asombrado, mira. Es que Jesús tiene poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, porque es natural que una planta que está bien plantada, sus raíces nutriéndose del suelo, que de repente Jesús la maldijo y se secó. Ellos desconocían ese poder glorioso del Señor Jesús. En Marcos 15, 31 tenemos otra escritura. En la crucifixión. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Desconocían también ese poder glorioso del Señor de bajarse de la cruz. Él hubiera querido bajarse, se hubiera bajado, porque era el Hijo de Dios, tiene todo poder sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, tampoco creían, ¿no?, de que Jesús podría hacerlo y bajarse de la cruz. En Juan 11:37, algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Qué tremendo, ¿no es cierto? No creían que Jesús tenía poder para levantar a los muertos. Y bueno, después vemos la resurrección de Lázaro, pero fíjese la expresión: no podía haber este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera.
pero Jesús le demostró que tenía poder aún para resucitar a los muertos. Que Dios nos ayude. En Marcos 9:23, ya para ir terminando, Marcos 9:23-24, Jesús le dijo al padre de aquel muchacho: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Qué tremendo. Que Dios nos ayude a entender que al que cree todo le es posible. No podemos desconocer, no podemos dejar de entender que Jesús tiene todo poder para calmar los vientos, el mar, perdonar pecados, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. El poder de resucitar él mismo también, que resucitó y no le creían. Te recordará cuando dice: bueno, yo no creo hasta que meta, dijo Tomás, mi dedo en su costado, en las manos. Qué tremendo desconocer, no comprender que Jesús tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y como está escrito, al que cree todo le es posible. Es mi ruego a Dios que todos ustedes, que todos nosotros podamos creer que Jesús todo lo puede. Si estás enfermo en esta hora, clama a Él y te ha de librar. Si hay algún problema de espíritus extraños, Jesús puede librarte. Si hay alguna tormenta en tu vida, por decirlo de esta manera, que está azotando tu casa, tu vida, tus emociones, tu mente, Él puede librarte. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a ayudar y va a venir en tu socorro. Porque está escrito en la palabra: al que cree, todo le es posible. Ojalá, es el deseo de mi corazón y por supuesto el de Dios, en primer lugar, de que tú puedas creer en Jesús y puedas tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Pero recuerda, tienes que creerle. Y quizás pueda y tengas que decir, como dijo aquel padre: ayúdame en la incredulidad. Ayúdame en la incredulidad. Que Dios nos ayude a todos a poder creer. Porque está escrito: al que cree todo lo es posible, mas el que duda no espere recibir nada. Que Dios nos ayude en esta hora y que podamos creer, queridos hermanos. Dios les bendiga en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, y será hasta mañana si Dios así lo permite. Amén.